Bien, en este segundo video vamos a hablar sobre las decisiones que se toman cuando existe un chance o incerteza. En la figura que aparece en la diapositiva nosotros vemos un ejemplo muy simple de una persona que desea comprar o está pensando en comprar una bicicleta o un paraguas para usarlo el día siguiente. Y esta persona observa que la probabilidad que haya lluvia es de 0.4 y la probabilidad que haya sol es 0.6. Entonces el individuo se pone a pensar cuál sería la mejor decisión que él va a tomar. Siempre cuando un individuo toma una decisión, lo más natural es que el individuo quiera obtener la mayor satisfacción que pueda. Eh, no siempre la elección está dada por la probabilidad más alta, es decir, no siempre el individuo, o en este caso el individuo va a elegir comprar la bicicleta porque la probabilidad más alta es 0.6. Muchas veces acontece que la elección que toma un individuo está de acuerdo con su actitud que el individuo tenga frente al riesgo. Es decir, si un individuo tiene un alto riesgo, él puede comprar el paraguas. Si un individuo quizá tiene o es averso al riesgo, él se va a atrever a comprar la bicicleta. O de repente un individuo también es neutral al riesgo y él puede pensarlo con más calma y quizá optar por uno de ellos, por cualquiera de ellos. Lo que se procura en esta segunda parte es poder encontrar una herramienta que sirva para que un individuo pueda tomar una decisión cuando haya un problema de incerteza, es decir, cuando su elección que él busca que le dé la mayor satisfacción está sujeta a un chance, a una probabilidad. Bien, nosotros en el video número uno vimos algunos problemas que nosotros lo podíamos llevar a un problema de optimización para poder maximizar o minimizar, y al momento de resolver ese problema nosotros tomábamos como la mejor elección la solución de ese problema. Sin embargo, existen algunos problemas, como mencionamos, ¿no? en la cual están sujetos a incertidumbre, es decir, donde el individuo se enfrenta a la decisión de elegir entre un número de alternativas con resultados que en general van a ser inciertos, y cada uno de estos resultados va a tener un chance establecido. Vamos a definir cuáles van a ser los objetivos que planteamos en esta pequeña charla. Bueno, el objetivo principal es establecer el concepto de utilidad esperada. Esta va a ser una herramienta a considerar como una ayuda para la toma de decisiones bajo incerteza. Lo que vamos a hacer en primer lugar es definir el concepto de utilidad esperada, ¿no? Luego vamos a dar una justificación de por qué esta herramienta puede ser útil y puede ayudar a la toma de decisiones bajo incerteza. Una vez que se establece esta función de utilidad esperada, el problema se va a llevar, como en el primer video, a un problema de optimización sobre un conjunto determinado por las condiciones del problema, y luego se va a resolver ese problema que nos va a conllevar a encontrar la mejor elección. Y luego vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, en esta parte del video vamos a matematizar las ideas expuestas anteriormente y vamos a establecer una estructura matemática que nos permita definir el concepto de utilidad esperada. En principio, toda toma de decisiones hecha bajo incerteza puede ser visto como un juego de lotería. Un juego de lotería es el ejemplo más clásico y común que uno conoce sobre toma de decisiones hecha bajo incerteza. En este tipo de juegos uno tiene un conjunto de números, un conjunto de opciones, y cada uno en general tiene el mismo chance de ocurrir, ¿no? Lo que uno busca es elegir la opción que le dé la mayor satisfacción posible al individuo que juega la lotería. Entonces, un juego de lotería que le vamos a llamar L puede verse como un espacio de probabilidad que está formado por dos elementos, un conjunto S y una función P, donde este S es el conjunto de incertezas, el conjunto de opciones, que en general puede ser infinito, más para fines prácticos se considera como un conjunto finito, y P es una medida de probabilidad que va a estar definida sobre S, que le va a asignar a cada uno de estos estados de incerteza una chance o una probabilidad.
y que va a representar el chance que el estado SI ocurra en el futuro, ¿no? Usualmente se le suele asignar una riqueza BWI a la ocurrencia del estado SI, ¿no? Y podemos interpretar ese P sub I, esa probabilidad, como la probabilidad de recibir la riqueza BWI cuando la decisión o la lotería es jugada por la opción SI. Entonces lo que también se suele hacer es identificar el estado SI con la riqueza BWI, y entonces en ese caso la lotería L también puede ser vista como un conjunto de pares ordenados, como aparece ahí en la diapositiva, como los BWI, PI, significando que la riqueza BWI se va a dar con probabilidad P sub I. Visto de esta forma, L también puede ser visto como una variable aleatoria de tipo discreto, y entonces uno puede calcular la esperanza de esta lotería L, que le vamos a llamar acá la riqueza esperada, y está definida de esa forma. Esta riqueza esperada va a ser un valor que se va a encontrar entre la menor riqueza y la mayor riqueza. Esta riqueza esperada se puede interpretar como la riqueza promedio que un jugador puede obtener cuando juega la lotería L. Lo que vamos a ver es algunos ejemplos de loterías y vamos a calcular la riqueza esperada en cada uno de esos ejemplos que sigue a continuación. Veamos. Un agricultor tiene que decidir en sembrar dos tipos de maíz. Vamos a poner por acá que este agricultor tiene una opción de sembrar un maíz del tipo 1 y otra posibilidad de sembrar un maíz de tipo 2. Para el primer caso, es decir, si el agricultor opta por sembrar el maíz del tipo 1, él tiene una incerteza al final de la cosecha sobre el precio al cual él tenga que vender su producto al mercado. Es decir, en este caso él va a tener tres estados al final de la cosecha: un estado S1, un estado S2, un estado S3. Cada uno de estos estados está asociado con un precio que va a ser el cual él tiene que ofrecer al mercado al final de la cosecha. Entonces, cada uno de estos precios va a ocurrir con una cierta probabilidad, que vamos a indicarle aquí que el estado 1 ocurra con una probabilidad P1, que el estado S2 ocurra con una probabilidad P sub 2 y este estado con una probabilidad P sub 3. En cada uno de estos estados, al final, este agricultor va a obtener una riqueza. Para el primer caso tendrá una riqueza W1, para el siguiente caso tendrá una riqueza W2 y para el siguiente caso tendrá una riqueza W3. Digamos que para la segunda elección, es decir, si elige sembrar el maíz del tipo 2, él se va a encontrar al final con dos posibles precios para la venta de su producto al mercado. Digamos que él se va a encontrar con un estado S1', con un estado S2', y cada uno de estos estados, que va a estar asociado con un precio al cual va a tener que ofrecer su producto, va a estar designado por una probabilidad, o va a estar regido por una probabilidad P1', P2', y en cada uno de esos estados él va a obtener una riqueza que la vamos a llamar W1' y W2'. En cada uno de estos dos casos se va a cumplir que la suma de las probabilidades respectivas tienen que dar 1, ¿no? Para el primer caso la suma da 1, y para el caso que opte por sembrar el maíz del tipo 2 también nos va a dar 1. Vamos a colocar cada una de estas dos posibles elecciones en la forma de una lotería como se describió anteriormente. Para el caso de que la persona, el agricultor, opte por sembrar el maíz del tipo 1, vamos a asignar esta lotería, que va a estar formada por los pares ordenados de la forma W1 P1, W2 P sub 2, es decir, la riqueza que va a obtener por la respectiva probabilidad de que se dé justamente esa riqueza, ¿no? P3. Y para la segunda opción, que si es que el agricultor opta por sembrar el maíz del tipo 2, vamos a asociarle esta
lotería de forma similar, W1', P1', coma, la riqueza W2' asociada con la probabilidad P' sub 2. Bien, cada uno de estos dos, para cada una de estas dos loterías vamos a asociarle su riqueza esperada, y como hemos dicho anteriormente, cada una de estas dos loterías se pueden ver como variables aleatorias de tipo discreto y calcular la esperanza de cada una de estas loterías, o verlas como la esperanza de dos variables aleatorias. Para esta será la sumatoria de igual a 1 hacia 3 de los WI por PI, y para la lotería L2 será desde igual a 1 hacia 2 WI' por PI'. Y bueno, entonces ahí nosotros hemos calculado estas dos loterías y su respectiva riqueza esperada, ¿no? Acá es la riqueza esperada de la lotería 2. Bien. En este segundo ejemplo, un individuo tiene dos opciones en la cual invertir un capital de $100. En el primer caso, él va a comprar un bono, que es un activo financiero, donde se le va a retornar a él el 6%, que es $6, con toda seguridad, es decir, con probabilidad 1. Para recordar que un bono es un activo financiero en la cual una persona invierte un capital en digamos, en una empresa, y la empresa se compromete, al margen de lo que le suceda en el mercado, devolverle el capital invertido más un cierto interés fijo. Como segunda opción, él invierte en una acción que retorna 3%, que sería $3, con probabilidad 1/3, o retorna $6 con probabilidad también 1/3, o retorna $10 con probabilidad también 1/3. En el caso de una acción, el individuo invierte una cantidad de dinero en la acción, se convierte en socio de la empresa, y el interés que él va a recibir va a ser un interés que va a depender de cómo le vaya a la empresa en el mercado, ¿no? La pregunta es cuáles son las riquezas esperadas en cada caso, tanto para la primera parte como para la segunda, y si se podrá tomar una elección solamente con el conocimiento de las riquezas esperadas en cada una de estas dos formas de invertir el capital para este individuo. Veamos. Lo que vamos a hacer al principio es colocar en la forma de lotería cada una de estas opciones que tiene este individuo. Para el primer caso, ah, si el individuo opta por comprar el bono, o por elegir el bono, él va a tener esta lotería siguiente, que sería un retorno del 6% con probabilidad 1. Para el caso en el cual el individuo opta por, vamos a ponerle lotería L1, por las acciones, en este caso vamos a llamarle lotería L2, y en este caso él va a tener el retorno del 3% con probabilidad 1/3, va a tener un retorno del 6% con probabilidad también 1/3, y va a tener un retorno del 10% con probabilidad 1/3. Para cada una de estas dos loterías vamos a calcular su riqueza esperada. Para la primera sería el valor por la respectiva probabilidad, nos va a quedar acá $6. Para la lotería L2 vamos a hacer el cálculo de forma similar, multiplicando los valores por las respectivas probabilidades. 6 por 1/3 más 10 por 1/3, y esto nos va a quedar $6,33. Bien, entonces aunque la riqueza esperada por la segunda lotería es mayor que la riqueza esperada por la lotería número 1, y aunque esta riqueza esperada es un factor importante para determinar una mejor elección, finalmente será su actitud al riesgo del individuo la que va a determinar finalmente cuál de estas dos loterías va a elegir, si la lotería L1 o la lotería L2. Por ejemplo, ¿no? Si un individuo no le gusta mucho el riesgo, lo más probable es que el individuo opte por la lotería número 1, en la cual él va a recibir un retorno del 6% con toda seguridad, es decir, con probabilidad 1,
Mientras que si un individuo gusta del riesgo, mejor para él será que elija la lotería L2, porque en ese caso él tiene una chance importante de poder tener un retorno del 10%, ¿no? Aunque hay también una chance de que tenga un retorno del 3%, él corre el riesgo de elegir esta lotería pensando en que puede obtener el mayor retorno, que en este caso sería el 10%. Entonces, entonces una pregunta sería, ¿no? ¿Cómo uno puede cuantificar el riesgo de un individuo? Y eso justamente lo vamos a hacer definiendo después lo que es el concepto de una función de utilidad para un individuo. Esta función de utilidad va a clasificar a los individuos en tres tipos. Y esta función de utilidad nos va a ser útil para medir justamente el riesgo que tiene cada individuo al tomar una elección. Y una vez que se define la función de utilidad para un individuo, se va a definir lo que es la utilidad esperada, que es justamente el concepto central de esta charla, que va a permitir establecer cuál es la mejor elección cuando uno tiene incerteza. Bueno, entonces en esta parte vamos a ver lo que es la función de utilidad, utilidad esperada y el teorema de la utilidad esperada. Nosotros mencionamos que un individuo, para que tome una decisión bajo incerteza, tiene que tener una actitud frente al riesgo, y una forma de cuantificar esa actitud al riesgo y de caracterizarla es vía una función de utilidad, y es justamente la definición que aparece en la diapositiva, donde dice que una función de utilidad o una función de utilidad sobre la riqueza va a ser una función estrictamente creciente, u, que va a estar definido en los reales no negativos con valores en ese conjunto también, y con u de 0 igual a 0. Bueno, en general una función de utilidad está definida en todos los reales, porque puede haber casos en los cuales el individuo tenga pérdidas, ¿no? Pero para algunos fines prácticos solamente se considera definida en los reales no negativos. Entonces, una función de utilidad es una función a valores reales que mide la satisfacción o utilidad, en utilidad estamos hablando de dinero, obtenida por un consumidor cuando él va a disfrutar vía consumo de una cierta cantidad de bienes, ¿no? Que también puede ser dinero. Una clasificación de los individuos es mediante su actitud frente al riesgo. Evidentemente cabe esperar que las actitudes de todos los individuos no sean las mismas. Por tanto, las decisiones de invertir un capital en un determinado tipo de activo financiero u otro va a depender de forma crucial de la actitud que tenga un individuo frente al riesgo. Entonces, la clasificación más común es de tres tipos de individuos que vamos a ver a continuación. Bien, en la primera, si sea U la función de utilidad sobre la riqueza de un individuo, si esta función de utilidad es de la forma lineal, como aparece ahí, entonces se dice que un individuo tiene una actitud neutral frente al riesgo. En caso de que la función U sea convexa o estrictamente convexa, entonces el individuo se dice que es un amante al riesgo o es estrictamente amante al riesgo. Si la función U es cóncava o estrictamente cóncava, el individuo se dice que es averso al riesgo y respectivamente es estrictamente averso al riesgo. Lo que vamos a hacer ahora es dar una pequeña justificación de por qué en la definición 3, que es justamente en el caso de que tengamos una función de utilidad cóncava, el individuo se considera averso al riesgo. Vamos a dar una definición de lo que es un juego actuarialmente justo. Un juego o una lotería L se dice que es actuarialmente justa o justo si su riqueza esperada, como se definió anteriormente, es cero, es decir, la esperanza de la lotería L es igual a cero. En este caso, ¿no? Como todos los PSUI son positivos, eso significa que algún WI, por lo menos uno, sea negativo, de tal manera que esa suma tenga que dar el valor de cero, y eso significa que es una lotería donde por lo menos va a haber la posibilidad de una pérdida para el individuo. Bueno, como ejemplo de una lotería de este tipo,
vamos a considerar un ejemplo, donde con probabilidad 2/3 se gana $60 y con probabilidad 1/3 se pierde $120, ¿no? La probabilidad aquí de ganar es el doble de la de perder, aunque la probabilidad, aunque el dinero de pérdida es mucho mayor, es el doble de lo que se puede ganar. Entonces, si un individuo fuera averso al riesgo y él tuviera, por ejemplo, $120 para invertir en este juego, lo más común o lo más racional es que el individuo no apueste, ¿no? Porque él tiene una probabilidad de que pierda todo su dinero, ¿no? Y la otra es que va a ganar, pero va a ganar solamente la mitad del dinero. Entonces, si un individuo es averso al riesgo, entonces una decisión más común es que él no opte por jugar esta lotería. Nótese que esta lotería es una lotería actualmente justa por la definición. Basta multiplicar 2/3 con 60 y sumarle el producto de 1/3 con menos 120. Bien, lo que vamos a ver ahora es dar una justificación matemática de lo que estamos hablando con este ejemplo. Para esto vamos a considerar una lotería actualmente justa, definida del tipo L. Solamente estamos considerando acá con dos opciones, ¿no? Pero en realidad se puede considerar una lotería que tenga n opciones. Y digamos que un individuo tiene un capital W0. Entonces, así como el ejemplo que nosotros hemos mencionado, un individuo, en ese caso, lo que mejor puede hacer en el caso de que un individuo sea averso al riesgo es que este individuo prefiera quedarse solamente con su capital y no apostar en la lotería. Entonces, eso quiere decir que la utilidad que este individuo va a generar con su capital, que sería U de W0, o en todo caso que la satisfacción que le produce al individuo su capital es superior a la satisfacción que le produce si juega la lotería L. Si uno reordena esta expresión aquí en W0, o escribe W0 de la forma siguiente, que vendría a ser esta parte de aquí, uno se puede dar cuenta que la función U que aparece ahí satisface la condición de una función cóncava. Esa sería una forma así muy básica de poder explicar que la función de utilidad de un individuo que es averso al riesgo satisface la condición de una función cóncava. Bueno, en esta parte vamos a establecer el concepto de utilidad esperada. Para esto vamos a dar la siguiente definición. Si un individuo tiene una función de utilidad sobre la riqueza U, entonces la utilidad esperada para la lotería L, dada por este conjunto de pares ordenados WIPI, es decir, que la riqueza BWI ocurre con probabilidad P sub I cuando se juega la lotería L, viene dada por esa sumatoria de los P sub I multiplicado por los U de BWI. Esta utilidad esperada se puede ver como una utilidad o como una satisfacción promedio que un individuo obtiene cuando él opta por jugar la lotería L. Vamos a dar ahora una justificación de que la utilidad esperada es un concepto central en toma de decisiones bajo incerteza. Para esto lo que vamos a hacer es ver que esta utilidad esperada puede ser compatible con una actitud que todo individuo siempre tiene cuando tiene un conjunto de opciones para elegir, que es la actitud de preferencias. Todo individuo siempre tiene preferencias cuando va a escoger ciertas cosas de un conjunto de opciones. De forma similar como las preferencias que se dan de bienes en teoría del consumidor, en este caso se va a establecer preferencias sobre un conjunto de loterías. Para esto vamos a designar con L al conjunto de loterías que un individuo tiene para escoger. El individuo debe tener una relación de preferencias siempre, que le vamos a designar con ese símbolo y que por simplicidad le vamos a llamar menor o igual. Entonces este símbolo va a indicar una relación de preferencias que tiene un individuo sobre el conjunto de loterías L, donde L1 mayor o igual que L2 se dice que el individuo prefiere
a L1 tanto al menos como L2. Así, dadas dos loterías L1 y L2 en el conjunto L, entonces se van a establecer o se dan estos tres casos: o L1 es mayor o igual que L2, o L1 es menor o igual que L2, o ambos. Es decir, en ese caso en que sea ambos, significa que el individuo es indiferente para L1 o L2. Una pregunta es: ¿qué propiedades racionales debería tener una relación de preferencia de un individuo? Bueno, las tres propiedades que aparecen en la diapositiva ahí, la completitud, la reflexividad y la transitividad, son las tres propiedades que son las más naturales, las más claras y las más comunes que una relación de preferencia debe tener para un individuo. Vamos a ver ahora que una función de utilidad y una relación de preferencias para el individuo están relacionadas en el siguiente sentido. Cuando uno tiene una función de utilidad U sobre la riqueza, esta define una función que viene a ser la utilidad esperada, que está definida sobre el conjunto de loterías con valores reales, y esta utilidad esperada va a definir una relación de preferencias en ese conjunto L, dada de la manera que se muestra aquí, en donde L1 ¿no? es menor o igual a L2 si y solo si la utilidad esperada para la lotería L1 es menor o igual que la utilidad esperada para la lotería L2. Entonces, una función de utilidad de un individuo define una relación de preferencias para el individuo en el conjunto de loterías, dado de la manera que se muestra ahí. Lo recíproco sería, ¿no?, qué propiedades o si es que una relación de preferencias que tiene un individuo puede definir una función de utilidad, o a partir de una relación de preferencias que tiene un individuo se puede construir una función de utilidad de tal forma que esa relación de preferencias esté representado por la utilidad esperada de esa función de utilidad. Justamente las condiciones que debe tener una relación de preferencias para que pueda estar representado por una función de utilidad, se le tiene que agregar dos condiciones más a las tres que hemos establecido anteriormente, que vienen a ser la independencia y la continuidad. No las he colocado acá, estas dos propiedades, más uno lo puede encontrar en cualquier libro de economía matemática, donde se muestran esas dos definiciones de independencia y de continuidad, y con esas dos definiciones uno puede establecer el teorema de la utilidad esperada, que vamos a ver a continuación. Vamos ahora a establecer el teorema de la utilidad esperada. Teorema: si un individuo tiene una relación de preferencias sobre el conjunto de loterías L que satisfagan las condiciones de independencia y continuidad, además de las tres que ya se establecieron anteriormente, entonces esta preferencia va a tener una función de utilidad que la represente. En el sentido siguiente, ¿no?, en el sentido que aparece aquí abajo. Entonces, bajo estas condiciones existe una función de utilidad sobre la riqueza U, tal que su utilidad esperada asociada a E de U, definida en el conjunto de loterías con valores reales, definida de la forma que aparece ahí, satisface esa condición que aparece ahí. Entonces, este teorema nos dice que si un individuo tiene una relación de preferencia que satisfaga las propiedades adicionales de independencia y continuidad, entonces va a existir una función de utilidad que sea convexa, que sea cóncava o que sea lineal, de tal forma que la utilidad esperada que se construye con esa función de utilidad representa a la preferencia que tiene el individuo. Entonces, estas relaciones obtenidas nos van a permitir establecer que para un individuo que tome decisiones racionales pueda usar su función de utilidad esperada cuando él tome decisiones hechas bajo incerteza. Entonces, lo que él va a hacer por lo general es maximizar esa función de utilidad, que le va a dar justamente la mayor preferencia, ¿no?, la mayor preferencia en el conjunto de opciones que él tiene para elegir. Vamos a ver algunos ejemplos ahora.
Un individuo posee una casa de campo valorizada en $. Existe una posibilidad que la casa quede destruida por inundación o un incendio con probabilidad P. Una aseguradora de inmuebles ofrece al individuo $1 de protección por X dólares. Evidentemente X tiene que ser menor que 1. ¿Cuánto de protección comprará el individuo? Es claro que la cantidad de protección que un individuo compre está ligado a la actitud que tenga él frente al riesgo, ¿no? Si es un individuo que es amante del riesgo, de repente compra muy poco o puede no comprar nada. Estudiar este problema para los valores W $100.000, P, que es la probabilidad, que es 0.01, y X, que es el precio por $1 de protección, que sería 0.02 dólares, y tomar tres funciones particulares que representen su actitud frente al riesgo para los tres casos que hemos visto, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la solución de este problema. Entonces, por dato de este problema, sabemos que para comprar $1 de protección, se necesita hacer el pago de X dólares. Se sobreentiende que este X tiene que ser menor que 1. Y la pregunta acá es cuál es la cantidad de protección que el individuo va a comprar o puede comprar. Vamos a designar con Q esta cantidad de protección. Vamos a poner aquí cantidad de protección que el individuo va a comprar. Bien. Bueno, entonces este Q va a indicar la cantidad de protección. Q puede ser, digamos, $100, puede ser $1.000, puede ser $500, puede ser $5.000, etcétera. ¿De qué va a depender la cantidad de protección que compra el individuo? Fundamentalmente dos cosas. Una va a ser de la actitud que tenga el individuo frente al riesgo, ¿no? Si el individuo es amante del riesgo, es probable que compre poca protección. Si es neutral al riesgo, es probable que compra una cantidad regular de protección. Y si en caso es averso al riesgo, es probable que compre mucha protección. Entonces va a depender de U, de la función de utilidad que tenga el individuo, y también va a depender del costo X de la protección. Lo que buscamos aquí es poder llevar este problema a un problema de optimización. Hay que observar que aquí el valor de la protección es un valor fijo, y también es fijo el valor, bueno, la función de utilidad del individuo. Aquí la incógnita, la variable es Q. Nosotros vamos a utilizar el teorema de la utilidad esperada, y utilizando ese teorema vamos a maximizar la utilidad esperada como una función que va a depender de Q. En este caso, la función de utilidad esperada para este individuo va a estar dada de la siguiente manera: va a ser P por U, va a ser Q menos X por Q más 1 menos P por U de doble menos X por Q. Vamos a justificar por qué la función utilidad va a estar dada de esta manera. La utilidad esperada tiene esta forma debido a que la elección que está haciendo el individuo bajo incerteza puede ser escrito como la siguiente lotería. Vamos a designar acá con L a la lotería siguiente, donde el individuo va a recibir la cantidad X menos X por Q, o esta es la utilidad que el individuo obtiene en el caso de la casa es destruida en un cierto tiempo con la probabilidad P. Y en el otro caso él va a tener como utilidad, como riqueza final, después de un tiempo determinado, W menos X por Q, y esto va a acontecer con probabilidad 1 menos P. Este sería el caso en la que la casa no es destruida. Otra forma de poder ver esto es que en el caso de que la casa es destruida, el individuo obtiene Q de protección, X por Q es la cantidad que él pagó, y finalmente esta diferencia es la riqueza que él obtiene, y esto va a acontecer con probabilidad P, y entonces toda esta parte de acá vendría a ser la utilidad esperada de que la casa sea destruida.
Y en el otro caso, ¿no? En el caso de que la casa no es destruida, el individuo se queda con la casa que tiene precio W, y el individuo ha hecho el pago de X por Q por el valor de la protección. Por lo tanto, él finalmente se queda con esta diferencia, y esto va a acontecer con probabilidad 1 menos P, que sería el caso en el cual la casa no es destruida, y toda esta parte de acá vendría a ser la utilidad esperada de que la casa no sea destruida. Entonces, esta función que depende de Q, que es la cantidad de protección, es la utilidad esperada, y nuestro objetivo es maximizar la utilidad esperada y encontrar el valor de Q que optimice esta función que está aquí. Bueno, como la función de utilidad la hemos considerado como una función definida para valores no negativos, entonces vamos a tener eh, de esta parte que está aquí que W menos X por Q va a ser mayor o igual que 0, y entonces vamos a tener un intervalo para Q, que en este caso va a ser el intervalo de 0 hacia W sobre X. Bien, lo que vamos a hacer ahora es maximizar la utilidad esperada para valores fijos de W, de X, y vamos a considerar tres casos para los tres tipos de individuos que hemos definido anteriormente. Entonces vamos a trabajar en este caso con el valor de W, que es el precio de la casa, que en este caso va a ser $100.000. $100.000. En este caso la probabilidad P de que la casa sea destruida va a ser una probabilidad pequeña, 0.01, y vamos a considerar que en este caso el precio por $1 de protección va a ser 0.02 dólares. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar el primer caso de un individuo que tenga aversión al riesgo. Vamos a considerar entonces el primer caso. Primer caso, vamos a considerar un individuo que tenga la función de utilidad siguiente, que sea U de W igual a raíz cuadrada de W. En este caso es una función que es cóncava y tenemos un individuo que tiene aversión al riesgo. El siguiente paso es reemplazar todos estos valores, incluido la función de utilidad, en la expresión que dimos para la utilidad esperada. Entonces vamos a tener por aquí que la utilidad esperada para este caso no va a quedar de la siguiente manera, no va a quedar 0.01, acá no va a quedar la raíz cuadrada de 0.98 por Q, que es la cantidad de protección que queremos comprar, más 99 la raíz cuadrada de W menos 0.02Q, y acá cerramos el corchete. Bien, entonces esa es la expresión que tenemos para la utilidad esperada, y lo que vamos a hacer es maximizar esta función sobre el intervalo que hemos encontrado para Q. Bien, entonces nosotros vamos a calcular acá la derivada de esta función y la vamos a igualar a 0, ¿no? Vamos a calcular su derivada de esta expresión. Vamos a colocar aquí, para este caso, la derivada de la expresión no va a quedar, bueno, aquí vamos a igualar la derivada a 0, vamos a colocarlo de frente por motivos de tiempo, y calculando la derivada de la función nosotros vamos a obtener un valor ya para Q. Creo que esto es bastante fácil de poder hacerlo, y Q nos va a dar el valor de 24.873,10, ¿no? Bien, entonces este valor de Q nos va a indicar que un individuo que tiene aversión al riesgo va a comprar una cantidad de protección aproximadamente, ¿no? $24.873 con 10, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro caso
el caso 2, en la cual el individuo, vamos a considerar en este caso un individuo que sea amante del riesgo. Para este caso vamos a considerar una función de utilidad u de w, que sea en este caso w al cuadrado. De forma similar como el caso anterior, vamos a reemplazar todos los datos que tenemos en nuestra utilidad esperada y vamos a tener que para este caso nuestra expresión para la utilidad esperada, que es una función de q, ya nos va a quedar 0.01. Aquí nos va a quedar una función cuadrática en q cuadrado menos 3.96 por w por q más 99 por w al cuadrado, ¿no? Reemplazando los valores, el valor de w, que es el valor de la casa, nosotros tenemos aquí una función cuadrática en q y tenemos que encontrar el máximo sobre el intervalo que hemos definido para q. La gráfica aproximada de esta función cuadrática va a ser así. Aquí tenemos el punto w sobre x y esta va a tener una gráfica parecida a esta figura. Entonces en el punto q igual a 0, la utilidad esperada alcanza el valor máximo, ¿no? Q igual a 0, a la q toma el valor máximo, ¿no? Toma el valor máximo sobre el intervalo w sobre x. Esto lo que quiere decir es que un individuo que sea amante al riesgo, con función de utilidad u de w igual w cuadrado, no va a comprar ningún tipo de protección. Bien, el caso 3, que es el último caso, vamos a considerar un individuo que sea neutral al riesgo, digamos que tenga una función de utilidad u de w igual a w, y entonces en este caso vamos a observar que su función, que la utilidad esperada de q va a tener la forma siguiente, que va a ser menos 0.01 por q más 99 mil. Y es fácil observar que esta función sobre el intervalo 0w entre x, el valor máximo lo va a tomar también en q igual a 0, ¿no? Eso se puede ver con la gráfica en ese intervalo y poder observar que en ese intervalo se va a cumplir que el punto que maximiza la función de utilidad esperada justamente va a ser q igual a 0. Entonces q igual a 0 es el punto donde se alcanza el máximo, ¿no? Es el punto donde se alcanza el máximo, donde se alcanza el máximo valor, ¿Cuál es entonces la conclusión final de este ejercicio? Es la siguiente, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos que un dólar de protección cuesta 2 centavos de dólares, en este caso nosotros hemos dado que el valor de x es 0.02 y que la probabilidad de que la casa sea destruida es 1 de 100, es decir 0.01. entonces si un individuo es averso al riesgo, él va a comprar aproximadamente la cantidad de 24.873 dólares aproximadamente. En el caso de que el individuo sea amante al riesgo, este no va a comprar ningún tipo de protección, y en el caso de que el individuo también sea neutral al riesgo, este también va a optar por no comprar ningún tipo de protección. Bien, eso sería entonces nuestra conclusión para este problema que hemos planteado. Vamos ahora a ver el ejemplo número 2, que dice: supongamos que un individuo posee 10.000 dólares para invertir entre un bono y una acción. La acción posee un retorno del 2% de la cantidad que él va a invertir en esa acción, con probabilidad 37%.
y un retorno del 10% con probabilidad de 63%. El bono va a retornar el 7% con toda seguridad de la cantidad que él invierte en el bono. Y el individuo es averso al riesgo y nos dan como dato la función de utilidad sobre la riqueza, que en este caso es la función raíz cuadrada. Y la pregunta es, ¿cuál sería la mejor elección para que el individuo invierta una cierta cantidad de su dinero en la acción y la otra parte invertirlo en el bono? Veamos la solución para este problema. Bien, entonces el individuo tiene la función de utilidad U de W igual raíz cuadrada de W, que es una función cóncava. El individuo tiene que elegir en una situación bajo incerteza. Entonces él va a elegir aquella opción que maximice su utilidad esperada. La utilidad esperada E de U. Para esto vamos a considerar S la proporción de los $10.000 que va a invertir en la acción. S puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser un cuarto, etc. Este S va a ser una cantidad que se encuentra entre 0 y 1. Entonces 1 menos S va a indicar la proporción que el inversionista va a invertir en el bono. Proporción para invertir en el bono. Invertir en el bono. Bien, por dato del ejercicio, en este problema, nos está diciendo que con el 37% de probabilidad, vamos a poner aquí, que el individuo tiene un chance de 37% de obtener la siguiente cantidad de dinero al final de su elección. Tenemos acá 10.000 por S por 1.02 más 10.000 por 1 menos S multiplicado por 1.07, y esto nos va a dar 10.000 multiplicado por 1.07 menos 0.05 por S. Entonces esta cantidad que está aquí va a ser la cantidad de dinero final que el individuo puede obtener con un chance de 37%. Nótese que aquí 1.02 va a indicar que el individuo recibe lo que invirtió más el 0.2 de esa inversión, y acá que el individuo va a recibir el 0.7% de esta cantidad que él invierte en el bono con toda seguridad. Bien, y de forma completamente similar, este individuo tendrá con un chance de 63% obtener la siguiente cantidad: 10.000 S por 1.1 más 10.000 por 1 menos S por 1.07, y esto de acá nos va a dar 10.000 multiplicado por la siguiente cantidad, 1.07 más 0.03 S, 0.03 por S. Bueno, en este caso, como en el caso anterior, ¿no? El individuo invierte esta cantidad de dinero en la acción y él va a recibir esa cantidad más el 10% de esa cantidad, y el resto del dinero, ¿no?, él lo va a invertir en el bono, que le va a devolver el 7% con toda seguridad. Bien, entonces vamos ahora a reemplazar estas cantidades en la expresión para la utilidad esperada. En este caso va a ser una función que dependa de S, ¿no? Acá tenemos E de U de S. Por simplicidad le vamos a llamar E de S. Y vamos entonces a escribir nuestra función de utilidad esperada. Para este caso nosotros tenemos que el individuo va a obtener con probabilidad 0.37
la siguiente utilidad, que en este caso vendría a ser la cantidad que aparece acá arriba, esta cantidad que aparece por aquí, que la vamos a insertar aquí, sería 10.000, que lo voy a colocar de forma resumida como 10 a la 4 a 1.07 menos 0.05 por S, más con probabilidad 63%, 0.63, el individuo obtiene la siguiente utilidad, que va a ser también 10 a la 4 multiplicado por 1.07 más 0.03S. Y bueno, y el siguiente paso consiste en encontrar el máximo de esta función, y para esto vamos a calcular la derivada, la primera derivada, y hallar el punto crítico. Veamos. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es formar la ecuación e' de s igual a 0 y obtener de aquí los puntos críticos o el punto crítico, ¿no? E' de s para este caso nos va a dar la siguiente expresión, que va a ser 0.945 multiplicado por 1.07 más 0.03S, todo esto elevado a la menos un medio menos menos 0.925 multiplicado por 1.07 menos 0.05 por S, y todo esto elevado a la menos un medio. Bueno, entonces y esto lo vamos a igualar evidentemente a 0, y haciendo ahí las cuentas, ¿no? Haciendo las cuentas ahí nosotros vamos a obtener, vamos a llegar a un valor para S, que en este caso nos va a dar el siguiente valor. Este S, que es la proporción, va a ser 0.04 sobre 0.0703, y esto nos va a dar el valor de 0.56899. Escrito como porcentaje, esto nos va a dar aproximadamente el 56.9%. 9%. Muy bien. Entonces eso quiere decir que y otra cosa más que me estaba olvidando aquí, cuando uno hace el cálculo de la segunda derivada para esta función de utilidad, vamos a obtener que e de s, que la segunda derivada va a ser menor que 0, y por lo tanto este punto crítico que hemos encontrado, que está aquí, va a ser un máximo para la función de utilidad esperada. Bien, entonces la conclusión que tenemos acá es que este inversionista puede invertir el 56.9% de los $10.000 en la acción, e invertir, vamos a colocarle por acá, y él puede invertir el 43.1% en el bono. Entonces el 43.1% del dinero que tiene este inversionista lo puede invertir en el bono, y el 56.9% de lo que tiene lo invierte en la acción, y esta elección que él puede hacer hace que maximice su utilidad esperada, y por lo tanto es una buena decisión que sea compatible con sus intereses del individuo. Para finalizar este video vamos a dar una última observación. Nosotros hemos trabajado con loterías finitas, y dijimos también que una lotería puede ser vista como una variable aleatoria, y hemos definido la riqueza esperada y la utilidad esperada para loterías de tipo finito. Más estas loterías pueden ser también descritas por variables aleatorias de tipo discreto, con valores infinitos, y en este caso las sumatorias pasan a ser series. En muchos casos las loterías también son descritas por variables aleatorias de tipo continuo, y en ese caso usamos la función de densidad asociada para esa variable aleatoria para hacer los cálculos de riqueza esperada y utilidad esperada.
Bien, entonces muy a menudo el retorno esperado de una lotería aérea es descrito por un retorno dado por una distribución continua con una función de densidad asociada FDR sobre la razón de retorno R. En ese caso, si el individuo posee una función de utilidad de la riqueza U de W, ¿no? e invierte W en la lotería, entonces la utilidad esperada de la lotería L va a ser dada por esa integral de menos 1 a infinito de U de 1 más R por W multiplicado por la función de densidad asociada con la variable aleatoria. Aquí en esta parte que está acá es U de W más R por W, ¿no? Donde este R por W indica el retorno del capital invertido, y si es que el individuo invierte, ¿no? Por ejemplo en una acción y en un bono, entonces este R por W se convierte en la suma de los retornos de cada una de las partes, por ejemplo, donde R igual a menos 1 es el valor para el cual la riqueza del individuo ha sido llevada hasta el valor de 0. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 3. Supongamos que un individuo posee $10.000 para invertir entre un bono y una acción. La acción posee un retorno variable que va a tener una distribución uniforme con un retorno promedio de 8.525% y una desviación estándar de 3.767%. El bono va a retornar con toda seguridad el 8.5% de la cantidad que se invierte en él. El individuo es averso al riesgo y su función de utilidad sobre la riqueza es esta función raíz cuadrada. Y la pregunta es cuál sería la mejor inversión para el individuo, es decir, qué cantidad de los $10.000 invierte en la acción y la otra parte en el bono, de tal manera que le produzca la mayor satisfacción al individuo. Veamos entonces la solución de este problema. Bien, entonces en este problema número 3, el inversionista, como en el ejemplo anterior, va a desear saber qué parte de su dinero invertir en la acción y qué otra parte va a invertirlo en el bono. Esta elección tiene que ser aquella que le cause la mayor satisfacción posible. Para esto, este individuo va a elegir aquella opción que maximice su utilidad esperada. Bien, entonces para esto vamos a representar con R la variable aleatoria que va a representar el retorno que produce la acción, y esta por lado tiene una distribución uniforme en un intervalo AB, donde este intervalo es el conjunto de los posibles retornos que produce esa acción. Y entonces tenemos una distribución uniforme y nosotros sabemos que la función de densidad asociada para una distribución uniforme es dada de la siguiente manera: f de r, que va a ser 1 sobre la longitud del intervalo b menos a para r perteneciente al intervalo, y va a ser 0 para el caso en el cual r no pertenezca al intervalo. Bien, es también bien conocido que la esperanza de esta variable aleatoria r va a ser simplemente la semisuma de los extremos del intervalo, y que la desviación estándar para esta variable aleatoria va a ser dado por la siguiente cantidad: b menos a sobre 6 multiplicado por raíz de 3. Bien, nosotros tenemos entonces por dato la esperanza y tenemos como dato también la desviación estándar. Vamos a convertir esos porcentajes a números entre 0 y 1 y vamos acá a encontrar el valor de A y B. En este caso la esperanza de R sería 0.0825 y la desviación estándar sería, también pasándolo para cantidad entre 0 y 1, sería 0.03767. Y bueno, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos llegar a encontrar el valor de A y B. En este caso nos va a quedar A igual a 0.02 y B que nos va a dar el valor de 0.1505.
Bien, entonces nosotros ya tenemos los valores de A y B. Vamos entonces ahora a calcular la utilidad esperada. Para esto, así como en el ejemplo anterior, vamos a designar con S la proporción que el individuo invierte en la acción. La proporción que invierte en la acción, ¿no? Invertida en la acción. Invertida en la acción. O que va a invertir en la acción. Vamos entonces a calcular la utilidad esperada, que va a ser una función del retorno, que en este caso es R, perdón, de S, que es justamente lo que queremos encontrar en este caso. Vamos a calcular entonces la integral, que va a ser de menos 1 a infinito, donde va a estar definida la función de densidad, pero en este caso nosotros tenemos, para este caso, en una distribución uniforme, la función de densidad es no nula en el intervalo AB, y ese intervalo está contenido en menos 1 a infinito. Entonces vamos a reemplazar aquí los límites de integración, sería de A, que sería 0.02, hacia B, que lo tenemos ahí, que sería 0.1505. Bien, y acá sería la función de densidad, que sería f de r, y nosotros hemos dicho que f de r va a ser 1 sobre b menos a, y haciendo las cuentas aquí nos va a quedar 766.28 multiplicado por la raíz cuadrada de la utilidad que el individuo puede generar, ¿no? Acá esta va a estar integrada respecto a r, y aquí vamos a colocar la utilidad que él puede obtener. Bien, él va a invertir en la acción a 10 a la 4, ¿no? Por S, que sería la proporción que invierte en la acción, y él va a esperar una ganancia de 1 más R, ¿no? Esta va a ser la utilidad total, ¿no? Más la parte que él va a invertir en el bono, que sería 10 a la 4. Acá es 1 menos S, que es la otra parte, y en ese caso vemos que con toda seguridad él va a obtener el 8.525%. entonces acá sería 1.8 1.085. Bueno, la raíz está aquí. Bueno, tenemos entonces esta integral, que va a ser una integral que la vamos a calcular con respecto a R. Vamos haciendo un cambio de variable aquí en esta integral. Vamos a hacer el cambio de variable siguiente, que sería x igual a R menos 0.085. Nosotros podemos encontrar de manera explícita esta función que depende de S, y esta nos va a quedar así, nos va a quedar e de S igual a 510.85 multiplicado por una fracción que nos va a quedar aquí 0.0655 por S más 1.085. todo esto va a estar elevado a la 3 medios. Por acá todavía continúa, tenemos una expresión grande para la utilidad esperada, menos 1.085 menos 0.065 por S elevado a la 3 medios, y todo esto sobre S. Después de esto tenemos que calcular la derivada de esta función de utilidad esperada, que va a ser una expresión muy grande, así que solamente voy a colocar acá la ecuación que uno tiene que resolver, que sería la derivada de S igual a 0, que va a ser una ecuación un poco difícil de calcularla de manera analítica, pero uno puede recurrir a algunos métodos numéricos para encontrar el valor aproximado de S, que nos va a dar aquí en este caso el siguiente valor aproximado. Sería 0.935. Uno puede comprobar que este valor en efecto va a ser un valor máximo para esta función E.
Bueno, esto en términos de porcentajes nos va a quedar 93.5%, y por lo tanto la conclusión final para este ejercicio sería que el individuo que opta por la utilidad esperada para elegir la mejor opción de su inversión, él va a invertir el 93.5% en la acción, y el resto, que sería 6.5%, él lo va a invertir en el bono, y el individuo tendría esta elección como aquella que le va a producir la mayor satisfacción desde el punto de vista de la utilidad esperada. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el tercer video.